Para empezar, decir que ya Aristóteles decía que el hombre era un ser social por naturaleza, y de ahí surge nuestra necesidad de comunicarnos unos con otros. Podemos definir la comunicación como un proceso de interacción entre dos personas. Hay autores que nos dicen que es imposible no comunicarnos unos con otros. Siempre estamos emitiendo algún tipo de comunicación, ya sea verbal o no verbal, como vamos a ver más adelante. Dentro de los elementos de la comunicación tenemos el emisor, que es el que va a transmitir el mensaje a un receptor, que recibe el mensaje y lo decodifica. Es importante que tanto el emisor como el receptor compartan el mismo código. La comunicación se va a producir a través de un canal, como puede ser el aire. El ruido va a ser otro de los elementos que va a distorsionar la comunicación y puede dar lugar a malentendidos. Es importante que una comunicación sea eficaz, es decir, que el mensaje que emita el emisor sea el mismo que reciba el receptor, y también que se produzca sin obstáculos. ¿Cuáles pueden ser algunos de estos obstáculos? Los aspectos socioculturales, las falsas creencias, hacer críticas, prejuzgar y, sobre todo, la falta de cuidado en la primera impresión, ya que esta va a ser básica, ya que va a condicionar toda la comunicación. Una primera impresión negativa va a ser difícil que a lo largo de la comunicación se modifique. También es importante conocer que el objetivo primordial de la comunicación a nivel clínico va a ser servir a las necesidades del paciente. Y esto es lo que nos han preguntado en este último MIR. Dentro de los niveles de la comunicación tenemos el nivel verbal y el nivel no verbal. Es importante que ambos sean congruentes, ya que en caso de diferir, el que va a prevalecer va a ser el no verbal. Dentro del nivel verbal es importante que emitamos un lenguaje claro, sencillo, evitando tecnicismos que dificulten la comprensión por parte del paciente. Dentro del lenguaje no verbal hay que saber que constituye las 2/3 partes de la comunicación y que se va a producir de forma involuntaria. Dentro de él tenemos varios elementos. Uno muy importante es la mirada. Es importante que miremos a los ojos al paciente, ya que si evitamos el contacto ocular nos va a restar credibilidad. También importante la expresión facial, ya que va a expresar nuestras emociones. Es curioso saber que la zona menos manipulable voluntariamente va a ser la zona de los ojos, porque en caso de duda los ojos siempre nos van a decir la verdad. Dentro de los gestos tenemos varios tipos. Los gestos ilustradores, que son los gestos hacia afuera, los gestos que acompañan al discurso y lo enriquecen, los gestos adaptadores, que son aquellos que haciéndolo de forma involuntaria, como puede ser el rascarse un dedo, y gestos hacia adentro, que los hacemos sobre todo cuando estamos nerviosos. Los gestos reguladores, que estos son aquellos que facilitan la narración, como puede ser un asentimiento, ya que facilita que el paciente nos siga contando su discurso. Y los gestos emblemáticos, que son aquellos que tienen significado en sí mismos, como puede ser pulgar hacia arriba, que significa que todo va bien. Otro elemento es el paralenguaje, que es todo aquello que acompaña al lenguaje, como puede ser el tono, el timbre, el ritmo, la intensidad. Y también la prosémica, que es la forma de ocupar el espacio. No es lo mismo estar sentado al lado del paciente que tener una mesa de por medio. Dentro de las habilidades de comunicación es muy importante que el médico sea empático, es lo que más nos preguntan. El médico debe ser empático, debe comprender las emociones del paciente y debemos diferenciar este concepto de simpatía, que significa coparticipar en las mismas emociones que el paciente, y esto nos restaría objetividad, por lo que no es aceptable. También otra cualidad es la asertividad, que quiere decir expresar nuestra opinión respetando los derechos del paciente. Otro elemento es la escucha activa y va a ser muy importante ya que puede tener papel terapéutico en sí mismo. El paciente, al sentirse escuchado, al sentir que alguien se va a interesar por ayudarle, ya va a experimentar un alivio. Y está muy relacionado este concepto con el feedback o retroalimentación, que quiere decir que una vez que el médico ha escuchado al paciente de forma activa, él reformula con sus propias palabras lo que el paciente le ha dicho para asegurarse de que lo ha comprendido. Y así el paciente también se da cuenta de que el médico realmente lo ha escuchado y que va a intentar ayudarle. En situaciones de crisis emocional es importante saber que el paciente es el que va a tener el derecho a la información. Así, a la hora de comunicar malas noticias, debemos hacerlo en primer lugar al paciente. El paciente va a decidir qué quiere saber y con quién quiere compartirlo. También es muy importante no mentir y nunca hacerle perder las esperanzas, ya que siempre podemos hacer algo. Ya no sea curar, sino aliviar el sufrimiento o mejorar la calidad de vida. A la hora de pedir la donación de órganos, debemos hacerlo una vez que sepamos que la familia ya ha asimilado emocionalmente la pérdida del ser querido, y usando palabras como altruismo, solidaridad. Y no es imprescindible que el fallecido tenga carné de donante, ya que entonces perderíamos muchos órganos potenciales.
A la hora de solicitar una autopsia, lo que nos han preguntado es que debemos hacerlo con el familiar con el que ya hemos mantenido el contacto a lo largo de todo el proceso. Y es importante asegurarle que la desfiguración va a ser mínima, ya que suele ser el principal motivo por el cual deniegan nuestra petición. Y también decir que nos puede ayudar, comunicarle que nos pueden ayudar a encontrar la causa de muerte del paciente en caso de que no la sepamos. A la hora del duelo, lo que podemos hacer es ayudar a aceptar la muerte del ser querido en caso de que esté en fase de negación o también ayudarle a expresar sus emociones. En caso de situaciones difíciles pueden presentarse 3 escenarios. El primero de ellos puede ser una situación hostil, que el paciente esté enfadado con nosotros o con el mundo, sinceramente, solo porque no le hemos podido curar, no le hemos podido ayudar, haya tenido que esperar mucho tiempo. En esta situación lo que debemos hacer es dejar que el paciente se desahogue y una vez que el paciente se calme, podemos razonar con él e intentar llegar a una solución. En el caso de peticiones inadecuadas, una vez que ya hayamos intentado otra alternativa y el paciente no quiera escucharnos o siga insistiendo, lo que debemos hacer es repetir nuestro argumento una y otra vez. En caso de críticas, lo que debemos hacer es, primero, estar de acuerdo con el paciente, pero finalmente mantener nuestra postura y nuestra opinión. Un punto muy importante, ya que es lo que más nos preguntan en el MIR, es la entrevista clínica. Debemos saber que tiene 2 fases. La primera fase es la fase exploratoria. En ella averiguamos por qué viene el paciente e incluye todo lo que hacemos al principio. El saludo, ver el motivo de consulta, hacerle una anamnesis y hacer una exploración física. Una vez que hayamos generado una hipótesis, entonces pasaremos a la fase resolutiva, que es cuando ya solucionamos la demanda del paciente. E incluye, pues, cuando ya compartimos la información con el paciente, vemos qué plan vamos a seguir y nos aseguramos de que el paciente nos ha entendido. De aquí nos han preguntado que lo más importante para asegurarnos la adherencia al tratamiento por parte del paciente va a ser nuestra habilidad para comunicarnos con él. También nos han preguntado los tipos según la finalidad, los tipos de entrevista clínica según la finalidad de la misma. Tenemos la entrevista semiológica, que consiste en una vez que el paciente nos cuente sus dolencias, nosotros llegamos a un diagnóstico. La entrevista operativa, que es cuando usamos alguna técnica o alguna habilidad, como puede ser una operación. La entrevista motivacional, que pertenece a las entrevistas de cambio, que es cuando queremos que el paciente cambie alguna de su conducta, como puede ser un hábito tóxico. Y la entrevista informativa, que es aquella cuando damos la información sobre una enfermedad al paciente, la informamos de su gravedad y vemos los tipos de tratamiento. Y así, en este MIR, nos han preguntado un paciente que acude a consulta por control de su hipertensión y el médico se da cuenta de que el paciente es fumador y le plantea que deje de fumar. Nos están hablando de una entrevista motivacional. Otra de las preguntas ha sido que el máximo rendimiento de la entrevista entre el médico y el paciente se va a producir cuando el médico comprende lo que el paciente le explique. También hablar de los documentos de voluntades anticipadas, que realmente nunca lo han preguntado en el MIR, pero puede ser una pregunta potencial, ya que está muy de moda últimamente. Es un documento por escrito dirigido al médico responsable en el cual el paciente mayor de edad, libre y capaz, expresa sus voluntades en caso de que se produzca una situación donde no puedan ser expresadas personalmente. Y por último, hablar de 2 temas preguntados en el MIR del año pasado, como son los registros médicos electrónicos. Todos sabemos que actualmente la prescripción terapéutica se realiza en casi todos los casos de forma vía telemática. Esto es el método más seguro, ya que se va a guardar una copia en el ordenador, va a ser perfectamente legible tanto por el médico, el paciente y el farmacéutico, no va a dar lugar a errores y se lo vamos a prescribir directamente al paciente y no a segundos familiares. Es importante también saber que la prescripción terapéutica no es eficaz hacerla de forma verbal. Y por último, hablar del papel de las redes sociales. A raíz de la pregunta del MIR del año pasado, famosa ya, de Juan y Sofía, ya podemos decir que el MIR de 2015 fue el MIR de Juan y Sofía, donde Juan era un residente y Sofía una paciente joven ingresada en planta que le pedía a Juan que aceptara su petición en Facebook. Lo que Juan debía decirle es que iba a denegar su petición, ya que hay que mantener una relación médico-paciente dentro de unos límites profesionales. También hay que conocer el papel de las redes sociales, que van a ser muy útiles a la hora de divulgar conocimientos, pero siempre respetando la intimidad del paciente. En resumen, con lo que quiero que os quedéis de esta charla y lo que más
han caído en el MIR han sido el objetivo de la comunicación, que va a ser servir a las necesidades del paciente, el papel de la empatía y la escucha activa, el derecho a la información. El paciente es el que tiene el derecho a la información y el que va a decidir qué quiere saber y con quién quiere compartirlo. La solicitud de una autopsia, donde debemos dirigirnos al familiar con el que hayamos mantenido contacto durante todo el proceso. Los tres escenarios de situaciones difíciles y cómo afrontarlos. Las 2 fases de la entrevista clínica y los 4 tipos, por si acaso en el MIR del año que viene nos preguntan otro. El cumplimiento terapéutico y el papel de las habilidades comunicativas del médico a la hora de mejorar la adherencia al tratamiento del paciente. Y, por último, la prescripción electrónica, el papel del ordenador, el método más seguro que va a ser prescribir terapéuticamente vía electrónica, y la relación médico-paciente dentro de unos límites profesionales. Y, sobre todo, a la hora de contestar estas preguntas, no os olvidéis del sentido común, que muchas veces va a ser lo que nos va a salvar y nos va a dar una neta más.